Estimados hermanos, soy el hermano Freddy Vázquez, profesor a cargo de los niños de la escuela dominical de la Iglesia Bíblica Dios Proveerá, con el propósito de motivarle y brindar apoyo a su labor de enseñanza bíblica en el hogar, en particular en aquella dirigida a los más pequeños. Impartiremos por esta vía la lección de la escuela dominical correspondiente a la clase de niños. Daremos comienzo a esta escuela dominical online en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dejaré con ustedes a nuestra hermana Karina. Hola niños, soy la hermana Karina. Estamos comenzando nuestra escuela dominical y te invito a quedarte con nosotros durante los próximos minutos. Hoy te contaremos qué fue de la vida de Esaú luego de que Jacob retornó a Canaán. Es muy interesante, pero antes de continuar, cantaremos al Señor. La semana pasada estuvimos viendo las pruebas que sufrió Jacob luego de regresar a Betel. Algunas de ellas fueron naturales, tal como la muerte de Débora y las muertes de su esposa Raquel y su padre Isaac. Otras pruebas fueron consecuencia de su propio pecado, como por ejemplo, la triste traición de su hijo Rubén. Pero la disciplina de Dios siempre es buena, aunque al principio no la entendamos. Dios nos da lo que necesitamos para nuestro bien. Antes de continuar con el relato, es muy necesario que recordemos cómo Jacob obtuvo la bendición de su padre Isaac. ¿Lo recuerdan? Sí, haciendo trampas, pues se disfrazó de su hermano Esaú e hizo que Isaac lo bendijera en lugar de Esaú. ¿Recuerdan cuánto se enojó Esaú al enterarse? Había jurado que mataría a Jacob después de que su padre Isaac muriera. Sin embargo, vimos en las clases anteriores que cuando Jacob volvió, Esaú no lo mató. Pero luego, ¿qué pasó con Esaú? ¿Qué fue de su vida? Estas preguntas y otras cosas muy importantes serán tratadas a continuación por nuestro hermano Freddy. Continuaremos entonces con el estudio del libro de Génesis. Hoy nos referiremos al capítulo 36, el cual nos habla de Esaú, de su familia y de la tierra donde habitó. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que Esaú tuvo 3 esposas. 2 de ellas eran cananeas y una era hija de su tío Ismael. Comencemos con Judith, una de sus esposas cananeas. Cuando Esaú era de 40 años,
viviendo con Jacob en casa de sus padres Isaac y Rebeca, tomó por mujer a Judit. Judit era nieta de Seir, un hombre que habitaba en cuevas de piedra en los montes al sureste de la tierra de Canaán. A esta tierra la llamaban tierra de Seir o simplemente Seir. Durante esos años, Esaú viajó a la tierra del abuelo de su esposa Judit, es decir, a la tierra de Seir. El nombre Judit significa la alabada, y la Biblia, en el capítulo 36 que estamos estudiando, se refiere a Judit como Aholibama, que significa la que tiene tienda en un lugar alto. Esto nos enseña que el matrimonio con Judit aseguró a Esaú una excelente posición entre los habitantes de Seir. Sin duda, establecerse en esas tierras era una buena opción para Esaú y además Dios lo había determinado, ya que en Deuteronomio dice: Yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Cuando Jacob volvió de Canaán, Esaú se dio cuenta también que la tierra de Canaán no sería suficiente para mantener a los animales de Jacob junto con los suyos, ya que eran muchos. Por lo tanto, decidió quedarse permanentemente en Seir. Todo se dio para que Esaú se fuera de Canaán. Niños, Jacob no necesitaba hacer trampa para echar a Esaú y quedarse con Canaán. Dios no necesita nuestra astucia para hacer su voluntad. El poder de Dios hará que ocurra todo lo que Él quiera. Escrito está en el Salmo 115, versículo 3: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. También Esaú tomó por mujer a Ada, la cual es llamada Basemat en el capítulo de Génesis que estamos estudiando. Antes de continuar, es necesario enseñarles un poco más acerca de los cananeos. Canaán, el padre de los cananeos, fue nieto de Noé. Dios maldijo a Canaán debido a la conducta impía de su padre Cam. Esto significa que debido a que su padre no sirvió al Dios de Noé, ni mandó a sus hijos a guardar el camino del Señor, Canaán y sus hijos aborrecían a Dios, y por lo tanto cada vez se fueron alejando más de Dios. Las primeras esposas de Esaú, Judit y Ada, eran heteas, pero Judit era de la rama de los heveos. El padre de los heteos, fue hijo de Canaán. Los heveos eran una rama de los descendientes de Et, por lo tanto también eran heteos. Recordemos que Hamor, el padre de Siquem, también era heveo. Dice la palabra de Dios que Judit y Ada, esposas de Esaú, fueron motivo de mucha amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, ya que eran mujeres impías, es decir, que no conocían al Señor y sus costumbres eran mundanas. Niños, recordemos que cuando Abraham, el abuelo de Jacob, mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac, le dijo que no buscara entre las cananeas, sino que tomara mujer de su tierra y de su familia. Dios había dicho a Abraham que le daría esta tierra a sus hijos cuando la maldad de los cananeos llegara a ser muy grande. Dios destruiría a los cananeos por medio de los hijos de Israel. ¿Por qué entonces Esaú tomó mujeres cananeas? ¿Sabía que esto no debía hacerse? La respuesta a esta pregunta es muy interesante. Estando Jacob listo para huir de casa por medio a la venganza de Esaú su hermano, Rebeca su madre dijo a Isaac: «Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas de las hijas de esta tierra,
¿para qué quiero la vida? Isaac ordenó a Jacob, por tanto, que no tomara esposa de las cananeas. Cuando Esaú oyó que Isaac había dicho esto a Jacob, recién comprendió que a sus padres les parecía malo tomar mujeres cananeas. Niños, en toda su vida, Esaú jamás había siquiera sospechado que esto era malo. A pesar de que Isaac daba un buen ejemplo a Esaú, ya que tenía una sola esposa y ésta no era cananea, jamás se lo había enseñado. Ahora quisiera dirigirme por un momento a los padres que están escuchando junto a sus hijos. Padres, un buen ejemplo no es suficiente si no va acompañado de instrucción bíblica formal. Digámoslo así, además de dar un buen ejemplo a sus hijos, los padres deben predicarles directamente el Evangelio, reflexionar en voz alta pensamientos divinos, cada vez que sea posible, criticar dura y abiertamente lo que dicen sus libros escolares ateos, los mensajes anticristianos que entrega el cine, las noticias diarias atestadas de sesgo humanista, el culto al desorden, el exceso y la rebelión con que están cargadas las artes actualmente, la música, los grafitis, la vestimenta, los peinados, etc. Isaac, como padre, lamentablemente estimó y alentó los logros terrenales y las habilidades naturales de su hijo por sobre su salud espiritual. Volvamos, pues, al relato bíblico. Nos enseña la palabra de Dios que cuando Esaú se enteró que a su padre le parecían mal las hijas de los cananeos, se fue a buscar una tercera esposa entre las hijas de Ismael su tío, el cual era hijo de Abraham. Esaú pensó que con eso quedaría bien con la religión de sus papás. Así también, los hijos profanos de los padres creyentes creen que pueden arreglar su impiedad asistiendo al servicio de Año Nuevo, bautizando a un hijo por la iglesia o pidiendo al pastor que les bendiga el automóvil o alguna prenda para la buena suerte. Esaú tomó entonces como mujer a Mahalat, hija de Ismael. Niños, ¿recuerdan quién era Ismael? Ismael es el hijo que Abraham había tenido con Agar, sierva de Sara. La influencia de esta mezcla con Esaú es evidente entre los hijos de Ismael hasta el día de hoy. De Ismael nacieron los países árabes, quienes alegan al día de hoy tener derecho legítimo sobre la tierra de Canaán antes que Israel. Pero si leen con detención el capítulo 36 de Génesis, verán que Dios constantemente llama a Esaú Edom. Recordemos lo que dice la Biblia en los capítulos anteriores. Dijo Esaú a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, que significa rojo. Niños, Dios llama frecuentemente Edom a Esaú para recordarnos que Esaú despreció y perdió voluntariamente la primogenitura, y con ello el derecho sobre Canaán, por un simple guiso de color rojo. A pesar de que Esaú no mató a Jacob cuando éste volvió a Canaán, el rencor estaba enraizado en su corazón. Simplemente no lo mató porque había logrado adquirir muchos bienes y había encontrado también una muy buena posición en la tierra de Seir. Además, respetaba a su padre Isaac, seguramente debido al extraño trato preferencial que recibía de éste, y no quería afligirlo con una pelea contra Jacob. Isaac, por cierto, vivió casi 50 años más después que Jacob volvió a Canaán. Por todo lo anterior,
a Esaú no lo apuraba la idea de tomar Canaán en ese momento. La palabra de Dios nos enseña que Esaú, que es Edom, con el paso de los años se volvió nación y tuvo reyes. Se cumplió así lo que el Señor había dicho a Rebeca cuando nacieron Jacob y Esaú. 2 naciones hay en tu vientre. Edom ciertamente era la primera. Lamentablemente, lo que no hizo Esaú, atacar a Jacob, ciertamente lo hicieron sus hijos. Trataron a Israel, su nación hermana, como a un verdadero enemigo. Fue una tribu edomita, los amalecitas, pues Amalec es nieto de Esaú, la que lanzó el primer ataque no provocado y despiadado contra los israelitas, después que estos salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés. Unos 40 años después, la petición respetuosa que les hizo Moisés de que les permitieran a los hijos de Israel pasar por Edom encontró oposición inflexible. 2 veces los edomitas, hijos de Esaú, no quisieron dar permiso y amenazaron con detener a los israelitas por la fuerza de las armas. La segunda vez, un ejército armado de Edom se colocó en posición de cerrarles el paso a los israelitas para que no pasaran por el país. Esto se hizo a pesar de que Israel se lo suplicó, apelando a que eran hermanos. El mensaje que transmitieron los mensajeros enviados por Moisés empezaba así: esto es lo que tu hermano Israel ha dicho. Tú mismo sabes bien toda la penalidad que nos ha alcanzado. A lo largo de la historia bíblica, el odio de Edom por Israel fue creciendo y cada vez que tenían la oportunidad, lo atacaban sin misericordia. Este hecho no pasó inadvertido para Dios, quien a través de su profeta Ezequiel dijo: ciertamente traeré mi venganza sobre Edom por la mano de mi pueblo Israel, y tendrán que hacer en Edom según mi cólera y según mi furia. Además, agregó en Abdías que no resultaría haber sobreviviente de la casa de Esaú. El Señor decretó ciertamente que los edomitas, los hijos de Esaú, dejarían de existir como nación. Dios tenga misericordia de nuestras familias y nos ayude a criar a nuestros hijos en el temor de Jehová. Para terminar, vamos a memorizar un versículo de la palabra de Dios. Abran su Biblia en la tercera carta de Juan, en el capítulo 1. Leeremos y memorizaremos el versículo 4, que dice así: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Digámoslo nuevamente. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y para recibir las actividades de esta semana, escríbenos al correo electrónico tiernascanciones@gmail.com. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere.